Bien, el modelo Excel, vamos a empezar con la configuración. Vamos a colocar el nombre de la empresa, el tipo de empresa, el nombre, y si es una empresa unipersonal, pues repetimos el nombre. Vamos a ver si es propietario o representante legal, etcétera. Tenemos el NIT. En la primera parte, donde dice fecha de cierre de gestión, esta es la gestión anterior en la cual hemos cerrado y esta es la gestión que estamos haciendo el balance, ya sea del 2022, 23, etcétera. Y este es el cierre de la anterior gestión. La UFB del cierre de la gestión que estamos auditando, que estamos haciendo el balance, automáticamente nos va a sacar el coeficiente, una actualización de cuántos meses estamos haciendo, la fecha, etcétera. ¿Sí? Todos estos datos para que vayan a formar parte de los documentos, ya sea del balance general del estado de resultados en el encabezado. Muy bien. Ahora vamos a colocar el tipo de cambio. La última parte se refiere al crédito fiscal del inicio de la gestión. Aquí, según el formulario 200, nos colocamos con cuánto estamos comenzando el crédito fiscal si tenemos acumulado. Tenemos el saldo del IWE por compensar, con cuánto estamos comenzando según el formulario 200. Y en esta parte, donde ponemos el IWE según el balance de cierre de gestión de la anterior gestión. Entonces, como es una empresa comercial, cerramos en diciembre con un total de 16.946 que sacamos este importe del balance. Ahora, muy importante es esta parte, las últimas dos, donde dice pago en efectivo y el mes a compensar. Si nosotros estamos pagando el IWE en febrero, entonces nos tenemos que compensar en marzo. Y así sucesivamente. Si nosotros estamos pagando en abril, el importe que hemos pagado, ya sea si hicimos en boleta 1000 o pagamos directamente con el formulario 500, entonces vamos a tener qué importe hemos pagado. Obviamente, si nosotros tenemos un IWE en el balance general, pues tenemos que pagar el mismo importe. ¿Qué mes estoy pagando? En abril. ¿Sí? En abril he pagado y tengo la constancia. Y a partir de qué mes voy a compensar de mayo. Es muy importante esto porque va directamente al, a la pestaña de declaraciones juradas y a partir de eso pues me va a ir compensando lo que es el IWE por compensar. Entonces es muy importante la fecha de pago y la fecha a compensar. Muy bien. Ahora, dentro de las UFBs tengo que colocar la UFB de la gestión que estoy realizando el balance y obviamente este cuadrito auxiliar me refleja los últimos días del mes para colocar si tengo que utilizar las UFBs un día hábil. Entonces aquí estoy colocando, por ejemplo, un 29, un 26 de febrero, que sí son las UFBs que voy a utilizar para poder hacer el mantenimiento, ya que impuestos utiliza los días hábiles. Muy bien. Ahora, donde tenemos el IVA, aquí nos está calculando directamente las UFBs que hemos colocado con el sí, con diferencia al cierre de la anterior gestión. ¿Sí? Con diferencia al cierre de la anterior gestión. Entonces, aquí empiezo con el cierre de la gestión. Ese cierre de la gestión lo actualizo con la UFB del mes y obviamente pues me va a dar la actualización. La actualización va a llevar directamente al cuadro de declaraciones juradas que yo estoy proponiendo como UFB. Obviamente impuestos ya me tiene calculado la actualización. Entonces, simplemente para ver si hay alguna diferencia, etcétera. Pero siempre tengo que tomar en cuenta las UFBs de los formularios del formulario 200. Muy bien. Ahora, vamos a empezar con lo que es el cuadro.
Primero del débito fiscal. Vamos a colocar las ventas y el libro de ventas. Una vez que colocamos el libro de ventas, pues vamos a ver la diferencia. Aquí no existe una gran diferencia, existe diferencia de redondeo. Me preocupa cuando hay una diferencia a partir, qué sé yo, de 10 bolivianos, etcétera. Entonces, eso ya no es problema de redondeo, es un problema ya de, de taipeo o que he colocado algún importe erróneo en el formulario. Muy bien. En la última parte que tenemos aquí, tenemos simplemente un análisis donde nos dice que si los ingresos son valuados, subvaluados, etcétera, de acuerdo a los libros mayores. Como no tengo problemas aquí, pues vamos a pasar al siguiente. En el formulario, antes de entrar al formulario o continuar con el crédito fiscal, pues vamos a ver esta parte que va a estar reflejada en cada uno de los impuestos, donde dice diferencia. Tengo, tengo que tener en cuenta que tengo las declaraciones juradas según los formularios y los libros, y esto aparte de central en todos los impuestos me va a decir la diferencia que tengo entre las declaraciones juradas y los libros mayores. El crédito fiscal ya sabemos que tenemos una parte de las compras grabadas y no grabadas y las compras vinculadas. Obviamente el 13% nos va a calcular de las compras vinculadas, al igual que vamos a ir cerrando lo que es cuánto tenía de crédito fiscal anterior, cuánto tengo la actualización de las UGBs, etcétera. Entonces, este tiqueo que me está saliendo aquí es un tiqueo que me dice que sí, que está cuadrando lo que es el, las, los arrastres de cada mes del IVA crédito fiscal acumulado. Cuando esto aparezca con la X, quiere decir que no está calculando, o sea, no se está arrastrando de acuerdo a la declaración anterior que hice. Entonces, a partir de qué errores se presenten en los formularios, etcétera, entonces tendré que aplicar uno u otro método, ya sea rectificación, etcétera. Depende del monto, si es material o no. Muy bien. Entonces, aquí en las diferencias podemos ver, según los mayores, que en la diferencia también son por redondeo. Entonces, este crédito fiscal, obviamente los redondeos como se van acumulando, entonces me tengo un acumulado de 2.97 que no presenta mucha dificultad en el mal momento de hacer el ajuste. ¿Por qué? Porque es más que nada redondeos de cada mes. Muy bien. Tengo que tener en cuenta que cada vez que completo un cuadro, entonces tengo que irme fijando fila por fila, etcétera, porque para ir viendo cómo se está introduciendo los datos y qué datos son los que posiblemente me traigan problemas más adelante. ¿Qué quiere decir? Que aquí, por ejemplo, no tengo yo problemas de diferencia, solamente son redondeos. Entonces, ya más o menos tengo una idea de que los libros, tanto el libro de compra, el libro de ventas según la contabilidad, pues está de acuerdo a las declaraciones juradas. Muy bien. Ahora, una vez que termino esta parte, el sistema automáticamente me dice, tú tienes un crédito fiscal total del año de 220.000. O sea, yo ya tengo más o menos una idea de cuánto ha sido, de cuánto es mi crédito fiscal al final del año de 220.108. Entonces, ese importe obviamente me tiene que cuadrar con mi balance final que voy a hacer de la gestión. Perfecto. En las declaraciones juradas de impuesto a las transacciones, hemos traído lo que es el IWE por compensar de la anterior gestión. Hemos colocado también del balance general. Y al momento de ir compensando, no tengo esas tildes. O sea, si se dan cuenta, en el anterior aquí sí que tenía una ayuda y podía ver si las declaraciones los arrastres están correctos. En cambio, en el impuesto a las transacciones no. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir viendo, realizando una verificación si el anterior mes estaba compensando, se está arrastrando correctamente. O sea, 6.000
4.017 con 6.017, 4.985 con 4.985. Entonces, más que nada es revisar esto. Muy bien. Al final del todo tengo un IUE compensado. Ese IUE compensado me va a ayudar para determinar qué impuestos son deducibles y qué impuestos no son deducibles al momento de de tener una base imponible del IUE. ¿Sí? Entonces yo ya puedo ver que aquí tengo un IUE compensado que no lo puedo llevar al gasto de 11.304. Y el IUE por compensar, o sea, el IUE por compensar según para el próximo año tengo todavía 10.662. Muy bien. En el cuadro de diferencia, pues igual que en los anteriores, veo que de acuerdo a los arrastres que estaba haciendo, que según la contabilidad, pues no tengo una gran diferencia. Correcto. Hasta aquí, fantástico. No hay ningún error que se presenta o algunos importes que en consideración que tengo que revisarlos. Muy bien. En el IUE, como hemos visto en la configuración, que es muy importante qué día he pagado o qué mes he pagado para poder compensar al mes siguiente. Entonces, esa información que coloco en configuración lo voy a tener aquí, fíjense. El cierre de la gestión ha sido en diciembre, muy bien. Ha sido por 19.946. Excelente. Como he terminado la anterior gestión con ese importe, obviamente que yo tengo que compensar esto, pero tengo que compensar una vez que pague esto al mes siguiente. Mientras tanto, hasta abril, tengo por compensar de la anterior gestión. Cuando llegue la gestión que tengo que compensar a partir de abril, tengo que ya he colocado el mes en configuración y he colocado el importe. Obviamente también he colocado a partir de qué mes voy a compensar y eso se refleja en esta parte de aquí, es muy importante. Si se fijan aquí, enero, febrero, marzo, abril, pues abril es el mes que estoy pagando, aquí está abril. Y el mes que estoy compensando es mayo. Entonces, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Imagínense, lo voy a colocar a mano. ¿Sí? Imagínense que esto fuera junio, que tengo que compensar, que seguramente va a ser en esta gestión que estoy realizando. Sí, recién nos vamos a poder compensar en junio. Obviamente que lo estoy escribiendo, pero esto de junio lo tengo que escribir en configuración. Entonces, fíjense que esto ha cambiado en 1, 2, 3, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Recién está compensando esto. Entonces, es muy importante, por tanto, saber qué mes voy a compensar. ¿Sí? Entonces aquí, como les decía, aquí tengo que poner el mes que sí que voy a compensar y el mes que he pagado. Por ejemplo, mayo. Listo. Mes mayo y junio. Y automáticamente tengo aquí, pues mayo y junio. ¿Sí? Mayo y junio. Correcto. Entonces esa parte es muy importante. Listo. Ahora, como ya tenemos esto, a ver. Sí, muy bien. Fantástico, ya tengo esta parte. Ya, la última parte que me lo va a generar automáticamente el sistema es que de cada mes tengo un promedio que me lo saca de las UFBs. Ese promedio de las UFBs tengo el mes de cierre. El mes de cierre me lo va a calcular la actualización de las ventas y la actualización de las compras. ¿Para qué? Para poder hacer el asiento de actualizaciones para el cierre. Entonces me está calculando de acuerdo al promedio y al día último del mes de diciembre para la UFB. Me va a calcular también el IT, me va a calcular los sueldos salarios, las cargas sociales, etcétera. Y aquí ya puedo ver que el ajuste por inflación y tenencia de bienes según los ingresos, pues por todos los meses, de los 12 meses, es ese importe. Y de los egresos es este importe. Muy bien, hay una diferencia entre las ventas y las compras de este importe. Entonces, más que nada, esto me lo hace una actualización de todos los gastos y los ingresos de acuerdo al promedio de las UFBs. Muy bien. Ahora, este plan de cuentas funciona de la siguiente manera. Tiene una base del CIAT,
y hemos colocado las cuentas más importantes que tiene la empresa. Entonces, de acuerdo a esto, ya tenemos configurados si son activos, pasivos, etcétera. Y con esto, con este plan de cuentas, pues voy a poder elaborar los estados financieros, los 5 estados financieros. Ahora, como dijimos, al principio en configuración, pues vamos a tener que llenar el balance general de la anterior gestión para que sea nuestros importes de inicio. ¿Sí? Entonces lo mismo vamos a hacer con el pasivo, etcétera. Y estos importes obviamente nos tienen que cuadrar con el balance general que tenemos, ya sea en digital o tenga una fotocopia, etcétera, del balance. Muy bien. El estado de resultados no lo llenamos. El balance general, estos importes que están aquí del balance inicial, entonces nos va a traer de los balances del balance de los activos y de los pasivos del balance inicial o del balance anterior que hice. Ahora lo que estoy viendo es el balance de comprobación de sumas y saldos. Muy bien. En el balance de comprobación de sumas y saldos tengo que colocar, si se fijan aquí, vamos a colocar solamente las cuentas. Vamos a filtrar solamente las cuentas. Muy bien. Cuando yo filtro solamente las cuentas, entonces yo necesito estos importes. Estos importes obviamente que vienen de los mayores y esos hilos mayores van al balance de sumas y saldos del delta. Yo tengo que hacer una impresión del delta en una hoja que es más sencillo, ir colocándolo tanto al debe y al haber los importes que lo tengo de la hoja del delta de balances de sumas y saldos. Una vez que yo tenga esto, entonces voy a poder comprobar de que al final tengo que tener un importe, claro, un importe de cierre. Quiere decir cuánto tengo del debe, cuánto tengo el haber, etcétera. A ver qué vamos a ver en esta última parte que está aquí. ¿Sí? Puede ser, ¿sí?, que haya, o sea, introduciendo todos los datos, voy a tener dificultad yo en el almacén de mercaderías porque tengo subfacturas, o sea, realizo subfacturas, hay ventas sin factura, etcétera. Entonces ahí es donde yo tengo que ajustar, ¿sí? Todos los demás importes lo coloco tal cual está en el balance, en el balance de sumas y saldos del delta, a excepción de este que está aquí, del costo de ventas. El costo de ventas no es el costo de ventas, yo lo tengo que calcular a cuánto más o menos va a ascender ese costo de ventas. Eso lo vamos a ir viendo ya cuando lo tengamos al final para poder saber cuánto de IUE aproximadamente queremos pagar. ¿Sí? Muy bien. Pero lo demás creo que está claro que el balance inicial pues ya me lo hace de acuerdo al balance inicial que hice, y lo que es los importes aquí en esta parte donde tengo movimientos, aquí es muy importante que coloque el debe y el haber del balance de sumas y saldos del delta. Muy bien. Cuando termino esto, cuando termino el activo, pasivo, eso es al último, o sea, eso automáticamente me lo va a hacer los estados financieros. Lo único que si yo, aquí en esta parte, perdón, en el balance de sumas y saldos, lo cuadro, o sea, donde dice aquí, esta última parte donde tengo, aquí donde me dice sí que me están cuadrando los importes, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo una diferencia de 0, tengo una diferencia de 0, etcétera. Aquí hay una diferencia, por ejemplo, de 19.046. Hay una diferencia de 19.046 porque en el balance anterior que tengo, en el balance anterior que está aquí, en el balance, estos 16.946 es por el IUE, que no tiene que salir una diferencia, simplemente que yo lo he colocado a mano
para fines de este video. Es por eso que me sale, por ejemplo, los 19.046. Obviamente que no va a reflejarse de esto y me va a decir que todo está cuadrando. Muy bien, sí. Entonces, esta es como un resumen de lo que está pasando en las cuentas que tengo del balance de sumas y saldos. Este balance de sumas y saldos no es tan sencillo porque hay algunos importes que los tengo que ir revisando, o sea, que tengo que ir revisando dónde me está colocando los saldos, me está colocando en el activo, me está colocando en el pasivo, vienen en ingresos, egresos, entonces todo eso lo tengo que ir revisando. Obviamente que el sistema sí es de gran ayuda, pero problemas de diferencia, o sea, de diferencia en la contabilidad que tengo, no me lo va a solucionar el Excel, porque el Excel tiene una fórmula donde ya están preestablecidas y donde tienen que determinar por deducción, va a salir esto. Pero si yo, por ejemplo, una cuenta que tengo que colocar en el activo y casualmente pues no está cerrando bien con el pasivo, etcétera, entonces la diferencia me va a reflejar aquí y me voy a volver loco buscando dónde está la diferencia. Por tanto, tengo que ir cerrando activo corriente, pasivo corriente, ir revisando, ir fijándome en dónde está la diferencia y si me está cuadrando, pues fantástico, muy bien. Ahora, ¿qué más? Me lo va a hacer el estado de resultados, ¿sí? Después de los resultados me lo va a hacer el patrimonio, el efectivo, el flujo de efectivo, etcétera, ¿sí? Ahora no me está cuadrando, ¿por qué? Por la diferencia que de los 16.000 que he colocado. Obviamente, sin esa diferencia de 16.000 que lo he colocado a mano, pues todo cuadraría. A ver, vamos a revisar rápidamente en esta parte, ¿sí? En la parte del pasivo, aquí vamos a colocar algo que vamos a ver. Aquí vamos a colocar el 0 que tenía y aquí en el activo, pues también voy a colocar 0 para términos de este. Entonces, si se fijan ustedes, ya cuadrado, ¿por qué? Porque esa diferencia lo puse a mano. Los 16.946 que estaba ahora en el cuadro de declaraciones, pues en el balance de sumas y saldos cuadra. Basta que me cuadre el balance de sumas y saldos, yo ya realmente estoy súper contento, ya sé que todo hasta el final va a cuadrar. En el efectivo, que se acuerdan que decía que no cuadraba, vamos a revisar y también, ¿sí? El flujo de efectivo ya me cuadra, por esa diferencia. Porque cuando yo coloco algo a mano que no está reflejada en la contabilidad, entonces no me va a salir las notas. Me hace una pequeña ayuda a las notas para poder llevar estas notas al Word para poder subir al sistema. Muy bien. Otra cosa bien importante es esto donde dice el estado de origen y aplicación de fondos. Este, ¿cómo me lo detecta? O sea, ¿cómo me lo hace el flujo de efectivo mediante el estado de origen y aplicación de fondos? Esta hoja realmente me dice dónde está operación, inversión, me lo va clasificando y al final me dice cuánto voy a tener yo de operación, cuánto voy a tener de inversión, etcétera, y me lo va a sacar, sí, según lo que tengo, o sea, los datos, me va a decir prácticamente si mi flujo de caja, o sea, mi flujo de efectivo que va en el estado financiero, pues me va a ir cuadrando. ¿Por qué? Porque ya tengo una base del estado de origen y aplicación de fondos. Más que nada, esto es de dos gestiones, clasificar y ver a qué tipo de operación pertenece. Bien, entonces, dentro de los activos, este es el cuadro general de los activos. Este cuadro general de los activos es que me dice, por ejemplo, dónde voy a colocar, o sea, qué importe de ajuste por inflación y tenencia voy a tener. Esta diferencia donde dice no cuadra más que nada es por los centavitos, es por la diferencia de centavos que me dice el sistema. ¿De acuerdo a qué? Si se fijan ustedes, aquí yo tengo terrenos, etcétera. Pero nos vamos a fijar a un cuadro donde sí que tengo los muebles. Miren, los muebles sin seres, cuando yo empiezo a hacer el cuadro de actualizaciones, todos los ítems
que no son nuevos, entonces los tengo que repetir. Muy bien. Tengo que colocar la cantidad, la fecha, etcétera. Tengo que colocar la vida útil que tiene. Ahora, el sistema automáticamente todo lo que no está en colores, porque es lo que no está en colores lo tengo que colocar a mano, y lo que está a colores me lo calcula automáticamente. De acuerdo a los datos que he colocado en la configuración entonces me va a colocar de qué fecha a qué fecha quiero actualizar. Obviamente voy a actualizar del 2000, en este caso estoy haciendo un ejemplo del 2020 al 21 que hemos presentado este balance. Aquí ves que me da las UFBs, me lo calcula entonces el valor histórico. El valor histórico es el valor que tengo que colocar de la anterior gestión, ¿sí? Al cierre. Al cierre de la anterior gestión coloco el valor histórico y también coloco el valor de la depreciación. Nada más, o sea, vamos a ver qué es lo que tenemos que colocar en el cuadro. Tengo que colocar la descripción, la cantidad, la fecha, la vida útil. Obviamente que la vida útil, por ejemplo, eh, del escritorio, etcétera, pues voy a ir calculando de acuerdo a lo que resta, ¿no? A lo que voy restando. Muy bien. Entonces, aquí vamos a revisar donde es el valor histórico que tengo que colocar y la depreciación acumulada. Y me lo va a calcular automáticamente. Siempre que hago un cuadro de actualización, me fijo cómo está, qué movimiento tiene, o sea, cómo está calculando las UFBs, etcétera, para darme cuenta más o menos del cuadro de actualización. Y este valor final que está aquí, pues me lo va a llevar a la primera hoja que les decía, o sea, el valor del activo fijo. Este valor del activo fijo, pues me va a dar como un indicio, me va a decir, tú tienes más o menos un valor del activo fijo de tantos, un valor actualizado de la depreciación y un valor neto. Esto va a ir directamente al estado de resultados, bueno, perdón, al balance, al activo, como activo y depreciación acumulada, porque ya está actualizado esto, ¿no? Ya nos ha actualizado el sistema. Muy bien. Ahora, eso sería en cuestión de los activos fijos. Los sueldos, si no tengo sueldos, entonces no tengo que colocar ningún importe. En cambio, si tengo sueldos, si es una empresa que tiene sueldos, pues vamos a colocar el haber básico, el retroactivo, los bonos, etcétera, y me va a calcular según algunos indicadores, etcétera, que tengo, pues me va a calcular los ajustes de inflación, etcétera, todo lo que ha pasado con la planilla de sueldos. ¿Para qué necesito esto? Porque en uno de los anexos me refleja que yo sí o sí tengo que dar, no sé si es, a ver en qué, en el número, en el número, en el anexo número 6 que tengo que presentar, entonces tendría que presentar yo los estados financieros y tengo que presentar los sueldos y salarios. Como ya estoy colocando aquí, en esta parte donde dice sueldos, automáticamente me lo va a generar este anexo 6. Muy bien. Entonces, vamos a tener una actualización del inventario que tenía a cierre. Entonces, eso me lo hace automáticamente, no necesito ningún este. Aquí sí que vamos a tener que trabajar en el estado de costos porque vamos a tener que calcular cuánto va a ser nuestro costo de ventas. Si fuera una empresa que no tuviera subfacturas como las que realizamos para para la aduana, entonces no necesitaríamos calcular, obviamente el costo de ventas lo podríamos sacar directamente del sistema Delta, pero aquí tenemos que calcular un costo de ventas para que nuestro IVA no sea muy elevado. Esto ya cuando lo tengamos todo completado, o sea, todo lo que estamos viendo hasta ahorita, pues esto lo trabajemos. Muy bien, el estado de resultados acumulados me lo va a calcular automáticamente, el IVA compensado me lo va a sacar, me lo va a traer automáticamente de acuerdo a lo que he compensado. ¿Se acuerdan que era 11.304 que les dije? Sí. Y la determinación del IVA también me lo va a calcular cuando, o sea, más o menos un importe de todos los gastos que he tenido, etcétera, como una especie de, de determinación del IVA que voy a determinar. Muy bien. ¿Sí? Y a partir de esto, pues ya tengo los anexos. Tengo los anexos que me lo va a generar automáticamente los 13 anexos, 14 anexos que tengo, ¿sí? 15 anexos. Y
pues tengo algunas hojas para poder subir al SIAT al momento de generar el, o sea, una vez que cierre los estados financieros, los tengo que subir al SIAT. Muy bien, y esto es el formato para eso. Muy bien. Ahora también tengo algunos, bueno, esta hoja 2 no es necesario para algún cálculo que utilicé. Aquí tengo algunas portadas para los estados financieros, del activo fijo, de los anexos, etcétera. Y la última parte que tengo, pues son los planes, son ayudas para el plan de todos los planes, plan de cuentas del SIAT que tengo, ¿sí? Y listo. Bueno, en algunos que ya no los tengo, por ejemplo, este leeway y un balance de sumas y saldos que no se terminó de completar, pues eso ya no está en el nuevo modelo que te he enviado. Muy bien, ese sería. Entonces, mi recomendación para utilizar el sistema, recomendación, es trata de buscar unos balances que tengan pocas cuentas y empezar a utilizar toda la parte de esta configuración. ¿Sí? Como tiene pocas cuentas, entonces, y tienes las declaraciones juradas, ¿sí? Las declaraciones juradas que están aquí, entonces vas colocando las declaraciones, vas viendo el movimiento de las declaraciones y más que nada sería una empresa que ya lo tengas cerrado y que tengas sus declaraciones, su balance, todo eso de una empresa pequeñita, para que tú vayas colocando aquí todos los importes y vayas viendo el sistema, vayas viendo después cómo te hace el activo. Bueno, pues vas a colocar las cuentas del activo, etcétera, vas a colocar las sumas y saldos con importes, con menos cuenta, con empresa más pequeña mejor, para ver cómo te está arrastrando el sistema. Obviamente que este sistema está igual, está configurado para empresas grandes, etcétera, pero si no sabes el movimiento de una empresa pequeña, cómo te estás arrastrando, qué es lo que necesitas revisar, etcétera, entonces va a ser muy dificultoso cuando tengas que hacer muchas cuentas. Uno se pierde con pequeñas cuentas, etcétera, con montos más pequeños o con cuentas más pequeñas, entonces vas a ir viendo cómo va a ir cuadrando y cómo te lo va a generar los 5 estados financieros, ¿sí? Muy bien.